Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y ese es el dato político de la semana. Después de que el Senado de la República arrolló a la oposición en el tema de los famosos 13 fideicomisos desaparecidos del Poder Judicial y de una serie de protestas históricas, por cierto, del Poder Judicial en las calles, al hacer una huelga prácticamente de varios días ante las propias oficinas del Poder Judicial, bueno, pues ante todo esto se parecía una victoria más para López Obrador, pero no fue así. Por desgracia llegó el huracán Otis, un huracán que en pocas horas se convirtió de categoría 5 y que ha destruido la costa de Guerrero, principalmente Acapulco, lugar paradisiaco, un lugar donde la gente gusta vacacionar, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Acapulco ha quedado devastado y ha salido a la luz varios elementos a considerar. Primero, la falta de eficacia del gobierno federal para poder resguardar a la propia población a la que se lo comió rápidamente el huracán. Dos, la incapacidad de la gobernadora Evelyn Salgado para salir a reaccionar de manera inmediata y en el que no hemos visto más que puros tweets en el que anuncia sus acciones. Vimos también al presidente López Obrador buscando llegar por caminos terrenales al puerto de Acapulco, en el que vimos cómo se atascó un convoy del ejército que lo acompañaba. Y para algunos será muy significativo, pues López Obrador quiere estar presente en el lugar del evento, pero también demuestra de alguna manera no incapacidad, sino la improvisación que ha reinado durante todo lo que va el gobierno de López Obrador. Sin duda, lo de Otis será un nuevo capítulo para la política mexicana. ¿Por qué? Porque podría convertirse en un punto de quiebre rumbo al proceso electoral del 2024. ¿Por qué? Porque se desapareció el Fonden, ese fideicomiso encargado de los desastres naturales. Y si bien Morena argumenta de que sigue existiendo este fideicomiso, veremos cómo se opera. Y si la opacidad que antes se encontraba y que ahora está como hongo por todos lados, pues bueno, veremos también cómo se van a repartir los apoyos y hacia quiénes. El presidente ha anunciado también la presencia de los siervos de la nación que tendrán que operar políticamente para salvaguardar los votos que se pueden perder para una ciudad que ha sido azotada por la violencia en los últimos años y ahora nuevamente, como pasó en 1997 con el huracán Paulina, con un nuevo desastre. Veremos la capacidad de un López Obrador que se enfrenta a su primer gran fenómeno natural ya en la recta final de su administración, en el que Acapulco, este punto paradisiaco, ese punto principal de turismo en esa parte del Pacífico mexicano, tendrá de alguna manera que rescatarse y salir adelante. Las imágenes que, por cierto, han tardado en salir debido a la incomunicación, nos demuestran también la falta de operatividad por parte del gobierno federal y de las distintas instituciones para resolver rápidamente los problemas. Vamos a ver en las próximas fechas grandes campañas de donaciones, el espíritu del mexicano solidario, que siempre trata de acompañar al que más sufre y más si es un connacional en desgracia. Pero también habrá, como lo han anticipado en el Senado de la República, buitres políticos que buscarán sacar el mayor jugo a esta triste situación. Lo que sí es que podríamos resolver con anticipación que este podría ser efectivamente un punto quiebre para un gobierno federal que actualmente tiene una gran popularidad, un presidente que tiene una aprobación de arriba del 60% y que su candidata presidencial está en los 50 puntos porcentuales. Si Morena tarda en reaccionar desde el punto de vista político operativo, las penas van a ir aumentando y sin duda se va a convertir todo esto en una desgracia anticipada hacia el proceso electoral. Habrá que reflexionar el papel de figuras como la gobernadora Evelyn Salgado, a la que se le ha criticado no solamente su falta de operatividad, sino su empatía, no solamente en este, sino en otros procesos. Estamos siendo testigos, sin duda, de un momento de quiebre importante. ¿Qué hará la administración de Andrés Manuel López Obrador ante una situación en la que, por cierto, al recortarse los gastos operativos ante un gobierno de supuesta austeridad, ha evidenciado la falta de recursos inmediatos para atender emergencias? Veremos de qué está hecho en estos momentos lo que se ha llamado el gobierno de la Cuarta Transformación. Sin duda de querrán sacar raja política al tema, pero veremos de qué cuero salen más correas. Y es que tanto la oposición como el gobierno federal buscarán nuevamente el beneficio político por encima de ayudar a la población. Una población que sin duda sufre, porque en ese tipo de acontecimientos los más afectados son los que menos recursos tienen. Así que tiene un
importante reto el gobierno federal y un importante reto también, hay que decirlo así, la sociedad mexicana, que como siempre sale hombro con hombro y dando su mano a todos los demás. Sin duda hay que apoyar a los damnificados, pero también veremos si el gobierno federal termina siendo el principal damnificado. El gatillo político de esta ocasión tiene que ver obviamente con los procesos electorales y con la situación que se está viviendo en distintos campos. Uno de estos, sin duda interesante, será la designación el 30 de octubre de las candidaturas por parte de Morena. Y es que ya dijo la autoridad electoral que de las 9 candidaturas a gobernador, 5 tendrán que ser a fuerzas mujeres y 4 tendrán que ser hombres. ¿A quién va a sacrificar Morena dentro de este proceso? A figuras como Guacho en Yucatán, donde tiene una preferencia con los otros contrincantes de Morena de más de 30 puntos. ¿Qué va a pasar en el caso de la Ciudad de México con Omar García Harfuch y Clara Brugada? ¿Qué pasará también en algunos otros estados como Chiapas, donde el puntero es un hombre y la candidata más cercana está a 15 puntos abajo? O en algunos lugares donde ya está sentenciada parece ser las candidaturas, como en el caso de Tabasco con Javier May o Carlos Lomelí en Jalisco. ¿Cómo se va a definir el proceso en Puebla? Un proceso que ha sido polémico por la cantidad de aspirantes y también por los intereses y los golpes debajo de la mesa. Será sin duda interesante, pero también interesante será la sangría que provocará este proceso interno en diversos estados. Mucho se habla, por ejemplo, de que la senadora Lucy Mesa se incorporará a Movimiento Ciudadano o que incluso algunas otras figuras cercanas a Marcelo Ebrard están haciendo lo propio en los próximos días, yéndose a Movimiento Ciudadano, los cuales están ahora ya con la aspiración de Samuel García, al que por cierto se le dificultó escoger a su sucesor en el gobierno de Nuevo León. Así que esto apenas va comenzando porque los golpes duros sin duda se darán adentro de Morena, fuera de Morena y en todo el país, pues este proceso electoral apenas realmente está comenzando.